Bienvenidos a este nuevo vídeo, es el último vídeo de la saga de la teoría de los 6 niveles de felicidad. Este es el nivel que es la eterna felicidad y es un vídeo que me hace especial ilusión porque es lo que ha roto más paradigmas, es lo que ha roto más creencias dentro de mi experiencia de vida desde que nací hasta los 40 años que tengo ahora. En mi caso, al menos, yo nací con la creencia de la ciencia, que probablemente es la más extendida a día de hoy, aunque evidentemente siguen habiendo muchas religiones o gente agnóstica o muchas maneras de creer o no creer, porque el no creer también es una forma de creer, es creer en nada. Pero sí que es cierto que desde Copérnico se creó este materialismo, la sociedad se empezó a inundar del materialismo porque mientras nos pensábamos que éramos especiales, porque éramos el centro de todo, ahí nos dimos cuenta que no éramos el centro de todo y nos pensamos que nuestra existencia no tenía nada de especial, que era arbitraria, que era simplemente factor de suerte. Tener esa creencia social que llevamos arrastrando tanto tiempo tampoco es real del todo. Yo, por ejemplo, sigo creyendo fielmente en la ciencia, pero también tengo que reconocer que la ciencia no puede explicarlo todo. La existencia humana, tanto a nivel interno como a nivel externo, macrocosmos y microcosmos, sigue repleta de misterios que la ciencia no puede explicar y que sí que podemos teorizar en ella desde diferentes disciplinas o de diferentes áreas, como la filosofía, como la psicología, como la teología o la espiritualidad. Podemos intentar darle forma a nuestra existencia, pero la verdad es que siguen habiendo muchos misterios por resolver y en ese misterio radica también lo especial que somos. Entonces, no debemos pensarnos que nuestra existencia aquí es mundana, que no sirve absolutamente de nada, porque realmente si pensamos eso, damos por hecho de que ya lo hemos descubierto todo, damos por hecho de que no existe ningún misterio por resolver. Y la verdad es que sabemos muy poco de nuestra existencia y queda mucho aún por descubrir. Por lo tanto, tenemos que tener la mente abierta a cualquier posibilidad que suponga responder a las preguntas claves de quién somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué hacemos aquí. Estas preguntas que en la mayoría de personas en algún momento en la vida se formulan para dar sentido y propósito a su vida. Hay mucha gente que no se las formula nunca y yo iba por el camino de no formulármelas nunca, pero ese camino es el camino del escepticismo, del de no creer en nada. Yo no me daba cuenta que no creer en nada también era creer en algo. Y probablemente de todas las creencias que existen, la de creer en nada es la peor de todas. Punto número uno, porque denota tu ignorancia, porque no estás entendiendo que hay mucho misterio por resolver, hay muchas cosas que la ciencia o la física no pueden explicar. Y en esos misterios radica la posibilidad de abrirnos de mente para poder responder a esas preguntas desde profundidades que escapamos a comprender a día de hoy. Seguramente con el paso de la sociedad muchas respuestas se irán resolviendo. A día de hoy se han resuelto muchos temas que hace años no se habían resuelto. Y esos temas también en el fondo, porque cada pregunta que respondemos formula nuevas preguntas. Y muchas de estas respuestas que hemos ido encontrando a lo largo del camino desde la ciencia, nos hemos dado cuenta que nuestra existencia está mucho más allá de lo material, está mucho más allá de lo que podemos experimentar desde nuestros sentidos, ojos, oídos, tacto. La existencia es mucho más que lo físico. Hay muchas cosas que hemos podido comprobar con investigaciones científicas que escapan a nuestro entendimiento. Lo que sí que podemos tener claro, que es el propósito de estos vídeos, es que aunque cada vida de cada uno de nosotros es única, el propósito, en última instancia, de cada uno de nosotros es el mismo. Y ese propósito es lo que desde nuestro lenguaje
intentamos darle significado a lo que significa felicidad. Que felicidad es una palabra inventada, como lo son todas, para intentar comunicarnos entre todos. Pero tenemos que ir más allá de lo que son las letras, tenemos que ir a medir un poco qué significa. Yo llevo mucho tiempo estudiando qué significa ser feliz, a base de leer los mejores filósofos, psicólogos, teólogos y científicos y médicos del momento y del siglo pasado y anteriormente, para intentar coger toda esa información y darle forma, ¿no? Medir qué significa ser feliz y entender cuál es la mejor forma de existencia para que nos sintamos lo mejor posible, que es en el fondo es lo que queremos todos. Como hemos visto en los vídeos anteriores, los otros niveles de felicidad, el -1, el 0, el 1, el 2 y el 3, son niveles de felicidad que van muy ligados a nuestra realidad física, a nuestra realidad material. Van muy ligados al ego, al autodominio, a la autorrealización, a la conquista de cosas materiales, a la satisfacción de deseos en forma de placer, al dominio de esos deseos para que no caigamos en la esclavitud que muchas veces nos generan si abusamos de ellos, en tener habilidades mentales para poder utilizar las facultades más grandes que nos han dotado, que nos haya dotado, como puede ser la imaginación, la atención, la perspectiva, la memoria, la razón, la voluntad. Tenemos muchas facultades que solo pertenecen a nuestra especie, al ser humano, y que si las aprendemos a controlar, nuestra existencia se multiplica, se vuelve mucho más maravillosa. El mundo es maravilloso, aunque muchas veces nos pensamos que es una mierda porque tiene una parte de mierda. Pero es que esa parte de mierda es básica, porque no podríamos experimentar el hecho de que es maravilloso si no conociéramos el hecho de que también es una mierda. Es el mundo de la polaridad, el mundo de la dualidad. No podemos experimentar lo que es el amor si no conocemos el miedo. No podemos experimentar lo que es arriba con lo que es abajo, lo que es dentro, fuera, izquierda, derecha, masculino, femenino. Todo tiene su opuesto. Es la ley de los opuestos. Sin el opuesto no podríamos experimentar de manera material el valor que significa el otro lado opuesto. Por lo tanto, no debemos evitarlos, los opuestos. Al contrario, debemos experimentarlos porque como más experimentemos los opuestos, más disfrutaremos de todas las variables que hay en el lado del amor. Porque acordaros que en el mundo de los opuestos, en última instancia, toda emoción, toda acción, toda decisión, toda experiencia, toda circunstancia está basada en dos bases, o la base del amor o la base del miedo. Y aprender a controlar todo nuestro ser, desde nuestro cuerpo hasta nuestra mente, para saber utilizar cada uno de estos dos opuestos y evidentemente enfocarnos a cada vez más poder evitar, aunque conociéndolos y superándolos, todo lo que está envuelto de miedo y trasladar nuestra existencia con el foco y la atención puesta en el amor, ese es el camino de la felicidad. La ventaja de este nivel número 4, que es la eterna felicidad, es el nivel que está más alejado de la realidad física, de la realidad material, es el que está más alejado del ego. Por lo tanto, las leyes físicas materiales que denotan un espacio, que denotan un tiempo, que denotan una serie de cosas que rigen la realidad, son leyes inamovibles. Nosotros podemos estudiarlas, podemos intentar entenderlas, pero no podemos modificarlas. En el nivel número 4 de la eterna felicidad, que es nuestra parte de existencia más espiritual, que aunque no la reconozcas, la tienes, es la parte del mundo energético, del mundo cuántico, como llama la física, de la supraconciencia, como también se llama, del superyo, de Dios, de la inteligencia infinita, de la fuente, del poder supremo. Son palabras en el fondo para referirse a lo mismo, que es nuestra parte existencial más profunda y que más desconocemos, que con este viaje interior de introspección, en la búsqueda de las respuestas de esa existencia nuestra tan espiritual,
es lo que nos van a dar en este nuevo nivel, el nivel número 4, esa sensación de que no hay límite, esa sensación de eternidad, de que el espacio no es limitado, es ilimitado. Nuestra capacidad de creación es ilimitada. Desde ese punto cuántico no hay límites en lo que podamos experimentar en la vida. Evidentemente tiene que ir ligado a una acción en el mundo físico, pero esa acción en el mundo físico viene precedida de unas emociones, de unos deseos, de unas elecciones, de unos pensamientos, de unas palabras. Es todo causa y efecto. Y en última instancia, nuestro auténtico ser, cuando nos preguntamos quiénes somos y conseguimos desidentificarnos de lo que nos habíamos creído que somos, porque quien nos hemos creído que somos con nuestros gustos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, con lo que consideramos que se nos da bien y lo que se nos da mal, con nuestros adjetivos de cómo somos en cuanto a personalidad. Toda esa identidad que nos hemos creado, si te lo paras a pensar, no hemos nacido con ella. Pero en cambio, ya existíamos cuando habíamos nacido. Entonces, no podemos basar nuestra existencia únicamente sobre el personaje y la identidad que nos hemos creado, porque nuestra existencia es mucho más profunda y más antigua que esa identidad, porque cuando nacemos ya existimos, pero en cambio esa identidad aún no se ha creado. O sea, esa identidad es una construcción que utilizamos para poder experimentar esta vida humana en el cual tenemos que sociabilizar entre todos, experimentar las cosas que nos sucedan y necesitamos crear ese personaje a través del ego. Es inevitable, es necesario, si no, no podríamos experimentar esta realidad física, que es tan bonita y tan placentera de experimentar. Necesitamos entender que cuando nacemos, nuestra existencia, lo que seamos, el alma, el espíritu, la conciencia, llámalo como quieras, pero cuando nacemos en un cuerpo de un bebé, ese cuerpo de bebé es el vehículo en el cual nos permitirá disfrutar de esta experiencia humana en esta realidad física. Pero es muy complicado de controlar. También nos dan una mente, y entre la mente, el cuerpo y nuestro auténtico yo, tenemos que conseguir dominar este ser complejo, triple, para poder experimentar la vida al más alto nivel. Pero no podemos identificarnos con el cuerpo, no podemos identificarnos con los pensamientos de nuestra mente, porque nuestra existencia es mucho más profunda. Si no, no existiríamos al nacer. No tendríamos... Un bebé es espontáneo, un niño de 2, 3 años, con mi hijo lo veo, es espontáneo, es conciencia pura, no tiene miedos, no tiene dudas, no... Lo poco que le veo son cosas que ya le hemos integrado los padres, pero cuando un bebé nace, tiene la potencialidad, es omnipotente, puede ser lo que quiera, es a base de ir creciendo, ir experimentando esta vida y cruzándose con las personas, con los educadores, con los padres, con la familia, con los amigos, que entre todos nos condicionamos los unos en los otros. El entorno nos condiciona, nos limita, nos crea esas barreras de lo que creemos que somos, de lo que creemos que podemos llegar a ser. Pero la realidad es que cuando un niño es pequeño, en ese momento es como una pizarra en blanco. Puede ser absolutamente lo que quiera. Y si tenemos muy presente ese pensamiento, nos daremos cuenta que esa pizarra la podemos borrar y podemos reescribir lo que queramos, aunque hayamos escrito muchas cosas. La vida es un regalo maravilloso. El problema es que viene envuelto de problemas. Y tenemos que vigilar con las palabras, porque problema genera una connotación muy negativa. Y si utilizamos nuestras palabras a nuestro favor y en vez de llamarlo problema lo llamamos circunstancia, circunstancia es una palabra neutra, ya no genera connotación negativa, ya no te generará pensamientos negativos. Pero si le damos la palabra desafío al problema ya tiene una connotación más poderosa, más positiva. Pero si además el problema lo llamamos oportunidad, oportunidad probablemente es la mejor palabra para describir un problema y poder actuar desde un pensamiento del más alto nivel, que es el que te va a permitir superar esa circunstancia, ese desafío, esa oportunidad o ese problema, depende de cómo lo quieras mencionar,
te hará ir pasando todas estas circunstancias para cada vez tener una vida mejor, ir alcanzando objetivos, ir alcanzando metas, ir alcanzando sueños. Así que en este nivel, en el nivel 4, es el último nivel que yo he experimentado, es el que me ha costado más, el que tenía más resistencias mentales para abrir mi mente a creer que hay mucho más que no conocemos, a descreer que creer en nada es una mierda pinchada en un palo, significa que nuestra existencia aquí no tiene ningún sentido, que nada tiene valor, que somos fruto de una circunstancia aleatoria del azar. Pero como más estudio, más me doy cuenta de que eso no es cierto. Muchos científicos que creían lo mismo que creía yo, porque es lo que socialmente hoy en día está más aceptado, te das cuenta que hay mucha información en el mundo, hay mucha bibliografía de grandes referentes de la ciencia que han ido a corroborar si cosas que parecían imposibles desde la ciencia eran posibles, y se ha demostrado que sí. Podemos escuchar al Manel Sanz hablando de las experiencias cercanas a la muerte, podemos escuchar al científico Bruce Lipton hablando de los misterios del cuerpo humano a través de la célula y a través del ADN, cómo nos habíamos engañado con el descubrimiento del ADN, sabiendo que no es la base de nuestra existencia, que hay mucho más. Podemos hablar de diferentes filósofos, podemos hablar de diferentes investigaciones que se han hecho a lo largo de los últimos años. A mí me impresiona mucho el experimento de la doble rendija, donde a través del acelerador de partículas en el CERN, el centro de investigación más grande del mundo que está en Suiza, a través del acelerador de partículas consiguen separar los electrones, que es una partícula elemental de la materia, y consiguen dispararlos en una pantalla, y en esa pantalla aparecen aleatoriamente, si no hay nadie observando el experimento, y aparecen en un mismo punto si hay alguien observando el experimento, dando a entender que nuestro pensamiento, la energía que emana nuestro pensamiento, afecta a la realidad. Es decir, somos co-creadores de la realidad. Pero es que aparte, solamente hace falta mirar a nuestro entorno. Hemos normalizado muchas cosas que no son normales. Como especie hemos sido capaces de crear cosas increíbles, pero como lo hemos usado mucho, ya lo damos por normal. Pero no es normal, tenemos una capacidad de creación brutal. En la teoría del Big Bang le puedes aplicar la misma idea. Es decir, dos energías con una frecuencia similar chocan entre sí, colapsan, creando una energía de baja densidad, que esa energía de baja densidad se convierte en materia. Y lo que es curioso es que si aplicamos esa misma teoría del experimento de la doble rendija, en el cual de las dos energías, una de las energías tiene conciencia, tiene inteligencia, podríamos aplicar el mismo concepto en la teoría del Big Bang para entender que probablemente hay algo que hace que todo tenga el equilibrio y la armonía necesaria para que exista la vida. Es decir, en el momento que estudias la vida, la evolución de la vida y cómo todo coexiste con una armonía y un equilibrio que es tan complejo de entender, que es tan difícil de creer que sea fruto del azar. Y mira que yo lo creía, ¿eh? Pero solamente pensar que la gravedad sea un 5% más o un 5% menos, la vida no existiría. Que la gravedad entre planetas, o la distancia de la Tierra al Sol, o de la distancia de la Tierra a Venus, o de la Tierra a Marte, solamente, o que Júpiter no estuviera y no se hiciera de protector. Hay miles y miles de factores, la Luna,
que la Luna no tuviera un 25% del tamaño de la Tierra, que eso es algo inédito en un satélite de un planeta que normalmente no pasan de un 5%. Que la inclinación de la Luna tenga una inclinación exacta para que pueda existir la vida en la Tierra. Y que además, después de investigar todo el universo observable, no hayamos encontrado vida en otro sitio. A mí lo siento, me cuesta mucho de creer, a diferencia de lo que creía antes, que eso es fruto del azar. Hay algo, no sé qué es, no sé si se le puede atribuir una forma, evidentemente no creo que tenga forma, porque no creo que forme parte de la realidad física. Tendrá conciencia, tendrá inteligencia, tendrá algo que hace que todo en el universo, en la vida, en la naturaleza, tenga esa armonía, que todo fluya, que todo funcione, que haga que todo exista, que haga que estemos aquí y que haga que nos podemos preguntar y nos podemos observar a nosotros mismos existiendo. Podemos ser conscientes de que existimos. Tenemos una capacidad intelectual que también muchas veces la desperdiciamos. Nuestra mente está llena de misterios y todos llevamos ese misterio dentro y no tenemos muchas veces el valor que se le da a nuestra mente. Y me da igual el resultado de vida que tengas. Tienes una mente humana, tienes una capacidad ilimitada de poder crear lo que quieras en la vida. Evidentemente no es hacer magia, no es hacer así, pero tú con tu voluntad, con tu imaginación, puedes emprender un camino hacia un objetivo, hacia un sueño, y si tú no dejas de ir hacia ese sueño lo vas a materializar, lo vas a llevar a ti. Y eso en el fondo es increíble. La ventaja de este nivel número 4 de eterna felicidad es que cuando te abres de mente a todas las posibilidades, que entiendes que el mundo cuántico es el mundo de las posibilidades y que todo se puede materializar, cuando estudias toda la bibliografía mundial de experiencias que ha habido de muchas personas que no tienen explicación física, pero que realmente existen, como las experiencias cercanas a la muerte, gente que ha salido de su cuerpo, se ha visto desde fuera, ha podido explicar lo que estaba pasando en la otra habitación y todo eso con la mente plana y el corazón sin latido. Hay mucha información como para que entendamos que la muerte no es un final, es un cambio. ¿Un cambio a qué? Lo descubriremos todos, porque nadie vuelve de ahí para explicarnos qué significa. Seguramente si lo hiciera perdería toda la gracia. Pero la cuestión es que nuestra experiencia, que tiene que ir en la evolución de ir cada vez superando más miedos, en última instancia, el peor miedo de todos es el miedo a la muerte. Y ese miedo lo tienes muy arraigado cuando no crees en nada, porque la muerte es el final, no hay nada. Pero cuando estudias y entiendes que la muerte es un cambio a otra dimensión, a otro nivel, a otro mundo, llámalo como quieras. Es un cambio a algún sitio, porque aunque nuestro cuerpo y nuestra mente, lo que es nuestra parte física, sí que padecen una muerte, nuestro auténtico yo, nuestra auténtica existencia, sigue permaneciendo en algún lugar. Cuando entiendes eso y aceptas eso, la vida se vuelve mucho mejor, la experiencia de vida es mucho mejor porque el miedo a la muerte desaparece. Y eso te quita un peso de encima brutal. Me encanta vivir sin miedo a la muerte porque aunque no pensemos en ella, si no creemos en nada, el peso de pensar que cualquier cosa que hagamos nos puede suponer el fin de todo, eso nos condiciona muchísimo la experiencia de vida. Nos condiciona muchísimo nuestro propósito de ser felices. Así que enfoquémonos desde este nivel número 4 hacia el amor. El amor es infinito, el amor es eterno,
el miedo simplemente es un obstáculo a superar, que estamos aquí para evolucionar y trascender todos estos miedos en forma de obstáculo, y como más aceptemos esta circunstancia, mejor será nuestra experiencia de vida. Y aunque no sea real pensar así, si pensar así te hace vivir mejor, ese es el objetivo. La realidad absoluta o la verdad absoluta, como tampoco podemos saberla del todo, tenemos que buscar la manera en la cual podamos tener esa felicidad más alta. Y si esta es la manera de tener la felicidad más alta, aunque luego no sea real, ¿por qué no atenderla? Si la muerte es un viaje a algún lugar o a la nada, en función de si crees o no crees que hay vida después de la muerte, es un viaje en el cual nos podemos preparar. Es decir, tú te puedes preparar para el viaje de la muerte, y si después de la muerte no hay nada, tampoco habrás perdido nada, porque te habrás preparado y habrás tenido una vida de preparación en la cual te habrá dado una experiencia superior. Pero si es al contrario, si no te has preparado nada y el viaje al final es a alguna parte, ahí sí que quizá probablemente te vas a arrepentir de que en esta vida no hayas preparado mejor el viaje. Por lo tanto, haya algo o no haya nada, preparar el viaje de muerte, preparar el viaje de la muerte a través de la vida, es la mejor decisión que podemos tomar. Porque igual que al principio del vídeo hablábamos de la dualidad, del mundo dual, la vida sin la muerte no podría existir. Así que abramos la mente a que todo en esta vida es posible, porque hay muchos misterios de nuestra existencia que escapan a nuestro entendimiento, escapan a nuestra comprensión. Aunque nos pensemos que nuestra especie, el ser humano, es muy antigua, la verdad es que somos muy jóvenes como especie. Hemos evolucionado realmente muy poco, porque han pasado muy pocos años por los años que realmente tiene el universo, que tiene como 14.000 millones, o como la Tierra, que tiene 4.500 millones de años. Nuestra especie, si toda la historia de la Tierra, de estos 4.500 millones de años, la concentráramos en un año, nuestra especie hubiera nacido el 31 de diciembre a las 11:45 de la noche, es decir, solo llevaríamos 15 minutos de existencia. Nos queda mucho por descubrir. Que el ego que todos tenemos dentro no rechace el cuestionarte estas cosas, porque el cuestionarte estas cosas te permite darte cuenta del valor que tiene estar vivos. Si sientes pereza o rechazo hacia hablar de estos temas, tienes que tener en cuenta que es tu ego que te está dominando y te está condicionando la existencia. Tienes que hacer un paso adelante de autodominio para controlar el ego y empezar a preguntarte cosas que, aunque la respuesta no la puedas encontrar, solamente por el hecho de reflexionar ciertas preguntas, como las que hemos mencionado antes de quién somos, qué hacemos aquí, a dónde venimos y a dónde vamos, solamente que reflexiones con eso, ya vas a expandir tu mente, vas a expandir tu corazón para que tu existencia sea mucho mejor. Y ahora ya sí que puedo decir que en el próximo vídeo voy a presentar algo único, algo que no existe en el mundo, algo que me hace mucha ilusión porque creo desde el más profundo de mi existencia de que va a ayudar a mucha gente, de que va a permitir a mucha gente alcanzar sus sueños y que va a hacer de esta sociedad un lugar mejor. Soy Jordi Planti, puedes seguir mi día a día en Instagram, se agradece un like o un comentario y nos vemos en el siguiente capítulo, que será muy impresionante de explicar. Nos vemos. Chao, chao.